Hola, hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a empezar una serie de videos dedicados a templos de diferentes religiones. En esta ocasión les traeré dos templos, un templo budista y un templo krishna. Acompáñenme a conocer la historia, de dónde vienen estos templos, cuál es la tradición y a conocer muchas más cosas sobre estas culturas. Acompáñenme. Estamos visitando un monasterio budista que se encuentra en el corazón de New Jersey. Esta va a ser una serie de videos dedicados a todos los templos de diferentes culturas para así conocer cómo ven la religión en otras partes, cómo se ve la religión desde otros puntos de vista. El centro de meditación y vihara budista en New Jersey se estableció en 2003 en Franklin Township, New Jersey. Este templo fue creado para el servicio de las personas que comparten la religión budista y también para las personas que quieran aprender algo sobre esta cultura, ya que muchos practicantes creen que el amor, la compasión, la tolerancia, la coexistencia y la no violencia, todo esto unido es el camino para lograr la paz. Los visitantes pueden encontrar en los senderos lugares para meditar, historia, personajes importantes dentro del budismo y además de muchas más cosas que hacen que nuestra visita nos genere mucha calma, tranquilidad y paz. Bueno, actualmente se encuentra en construcción el templo, ya el edificio donde las personas que siguen esta religión o personas que quieran entender algo más de esta religión van a poder venir a aprender, realizar meditación y a conocer muchas más cosas sobre el budismo. Podemos ver ya cómo están los detalles de la puerta, como poco a poco van poniendo cosas que son muy particulares de la cultura asiática. En este momento este templo está en una ampliación, ya que como ellos indican, la demanda de creyentes en esta religión ha ido creciendo mucho durante los últimos años. Por eso se vieron en la necesidad de crear un lugar, un espacio indicado para poder enseñar más acerca de esta religión, con una biblioteca y un gran espacio para meditación, enseñanza y para compartir más acerca del budismo. Pero se preguntarán todos, ¿qué es el budismo? Esta es una religión de gran importancia a nivel mundial, fundada al norte de la India más o menos durante el siglo VI a.C. Se basa en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Una de las enseñanzas más importantes dentro del budismo es adoptar un estilo de vida ético que incluye la compasión, la no violencia y la renuncia a la codicia y al egoísmo. Como en la mayoría de templos donde uno suele caminar, se nota la paz, se nota la tranquilidad, el silencio y obviamente uno trata de estar en estos lugares con mucho respeto. La idea es no molestar a nadie, no incomodar a nadie y pues poderse llevar una buena impresión y aprender algo más acerca de las religiones y de otras culturas que normalmente son muy extrañas para nosotros. Siddhartha Gautama se cree que nació en lo que actualmente es Nepal del 563 al 483 a.C. Nace siendo príncipe y al ser mayor renunciaría a su vida de lujos y se convertiría en el indicador de la tradición budista, luego de sentarse a meditar frente a un árbol y alcanzar la sabiduría perfecta, el nirvana, el estado de iluminación que es la esencia de la enseñanza budista. En septiembre del 2009 en este vihara, en este templo budista, se construyó una estatua de Buda al aire libre, la estatua más grande del hemisferio occidental, ya que mide 30 pies de altura y está sentado sobre una flor de loto. Desde su inauguración ha sido un hito para New Jersey y atrae un flujo importante de visitantes durante todo el año. A partir del siglo I en Asia se expande la figura de Buda, teniendo una caracterización diferente dependiendo la zona. En el Tíbet se mezcló con la cultura local del Bon. En Birmania los budas son dorados. En Tailandia tienen fuego sobre la cabeza. En China son gordos y sonrientes. Y en Japón representan una figura de compasión, por lo que se les dota con atributos femeninos. Sin embargo, conservan las mismas posturas de meditación, las orejas largas, protuberancias en la cabeza, túnicas y los mudras, es decir, los gestos con las manos. Este templo tiene abiertas las puertas para todas las personas, sin importar su religión, que quieran venir a aprender sobre un estilo de vida diferente, un estilo de la no violencia, del perdón y de encontrar la paz interior. Terminamos el recorrido por este templo. Sin duda, otro lugar maravilloso para conocer, para aprender algo de historia y muchas cosas más.
Bueno, y así vamos continuando por el recorrido, conociendo templos, diferentes culturas, diferentes enseñanzas, diferentes puntos de vista acerca de en qué creer, en qué pensar, cómo ver la vida, cómo ver la espiritualidad. Es algo que es muy importante para cada persona y valioso y respetable. Por eso la idea es poder conocer más acerca de estas culturas y pues quiero que me sigan acompañando en estos recorridos. Bueno, y hemos llegado al templo y centro de cultura hindú, un lugar dedicado al dios Krishna, uno de estos templos gigantes dentro de Estados Unidos que nos muestra más de la cultura y la arquitectura hindú. Uno de esos lugares donde uno viene y queda maravillado por la inmensidad y por cada uno de los detalles con los que cuentan estos templos. El Sri Krishna Mandir o el Sri Guru Vajrapāṇ, creado en mayo de 1988 como un templo y a la vez un centro de cultura hindú, ofreciendo conocimientos religiosos, servicios espirituales, culturales, educativos y humanitarios. Conservando las tradiciones del Dharma hindú, tienen un granero de vacas, un Goshala, dentro de las instalaciones. Se cree que todos los dioses residen dentro de una vaca, por eso alimentar y servir a una vaca equivale a alimentar y servir a todos los dioses. Este es el verdadero significado de por qué las vacas son tan sagradas para los hindús. Este templo lleva el nombre de Sri Krishna. Krishna fue uno de los importantes héroes de la dinastía Yadu y según los hindúes es el octavo avatar del dios Vishnu. Es la encarnación del gozo y del amor. Ya estamos justo en la parte de arriba. En este momento se escucha adentro que están en una de sus reuniones, por eso estamos hablando más suavecito. Pero la estructura, todo el detalle que tienen estos templos es impresionante. Sin embargo, podemos ver que no sé si es por el tiempo, si es por falta de cuidado, pero algunas estatuas ya se están deteriorando un poco, como este elefante que le faltan unas partes. Hay que decir que en todos estos lugares hay que subir y estar sin zapatos por respeto a la religión y por respeto al templo como tal. Una gran característica que tienen todos estos templos o mandir es su diseño, el esmero, el trabajo, la paciencia que lleva el esculpir cada una de estas obras de arte que conforman toda la estructura de estos edificios. Caminar alrededor es tener un viaje momentáneo hacia la India y sus grandes templos. Bueno, estábamos intentando ingresar al templo, pero pues nos dicen que el día de hoy no está abierto al público, entonces no pudimos entrar. Sin embargo, pues hay algunas fotos que tenemos dentro del templo. Durante esta visita no fue posible conocer más allá del templo ya que estaban en una celebración importante para ellos. Sin embargo, tendremos algunas fotos que han sido tomadas en visitas anteriores de algunas partes del templo. Hay que tener en cuenta que para el ingreso a este templo o mandir hay que entrar sin zapatos, ya que es muy importante no traer ningún tipo de suciedad del exterior hacia adentro del mandir. Por otro lado, también cuentan con una tienda donde pueden encontrar diferentes productos lácteos y otros productos que se realizan directamente en este templo. Este templo, como lo vemos actualmente, se terminó en 2012 con bellos santuarios dentro dedicados a diferentes personificaciones de sus dioses. Cuenta con 30 acres de tierra y está ubicado en el pueblo de Morganville en New Jersey. Para los que quieran conocerlo, es una buena opción para aprender un poco más de esta cultura. Antes de finalizar, quiero dar un saludo a todas las personas de la India que han apoyado mi canal con el video del templo más grande en New Jersey. Greetings for Indian people. Thank you so much for supporting my channel. I really appreciate it. Bueno, y así finalizamos este recorrido. La idea es continuar haciendo esta serie de videos hablando y mostrando diferentes templos de diferentes culturas, sobre todo con mucho respeto. La idea aquí es poder conocer un poco más de la historia de todas estas religiones, todas estas culturas. Gracias por acompañarme en este video. Los que no han visto el otro video del templo hindú, los invito a que lo vean. Acá arriba lo dejo para que vayan y lo vean en este momento. Gracias y bye bye todo el mundo.